3 semanas antes de la boda de Marcos, a Lucas se le ocurrió la idea brillante que daría inicio a la peor y última noche de sus vidas. Lucas, siempre el entusiasta, el que empujaba los límites de la normalidad, agitó las llaves del auto con una sonrisa febril. «Si vamos a hacer una despedida de soltero, que sea distinta», dijo. «Nada de bares, nada de casinos, nada de mujeres bailando. Algo auténtico». Auténtico terminó significando manejar 4 horas hacia un bosque prácticamente virgen y sin nombre, donde, según él, hacía 20 años su propio padre había celebrado su despedida con sus amigos. «Mi viejo dijo que fue la mejor noche de su vida», agregó, justificando la lejana travesía. Tomás, el más escéptico y paranoico del grupo, se cruzó de brazos con una desconfianza palpable. «Tu viejo también dijo que vio luces raras en el cielo ese día, Lucas». Y terminó gritando 3 noches seguidas porque juraba que algo lo había seguido a casa. «Estaba borracho, Tomás». «Era la resaca del bosque», respondió Lucas, sonriendo, pero esa sonrisa no escondía lo que todos recordaban: el padre de Lucas terminó internado en una clínica psiquiátrica 2 años después. Nunca volvió a ser el mismo, y la última vez que Lucas lo visitó, solo balbuceaba sobre las luces. Aún así, eran 6 amigos: Marcos, el novio que solo quería divertirse; Lucas, el entusiasta con secretos familiares; Tomás, el paranoico que siempre tenía razón; Julián, el bromista cuya risa pronto se apagaría; Ernesto, el callado que se perdería primero; y Rafa, el más grande, el responsable que sería incapaz de protegerlos. Ninguno quiso quedar como el aguafiestas que arruinaba la tradición. Así que subieron al auto, dejando atrás el ruido de la ciudad para internarse en un silencio de miedo. El lugar era enorme, espeso, y lo más extraño era la acústica anómala. Había bosques donde escuchabas pájaros, viento, insectos. Pero aquí, nada. Ni un susurro. Ni siquiera el sonido de sus propios pasos era claro. Era un silencio total, una presión en los oídos, como si el bosque estuviera esperando y el aire fuera tan denso que absorbiera cualquier vibración. «No me gusta esto», murmuró Tomás mientras descargaban las carpas, sintiendo la humedad que se pegaba a la ropa. «Es naturaleza pura», respondió Lucas, forzando el entusiasmo. «Disfruta un poco del aire limpio». Pero incluso Marcos, el novio, sintió un escalofrío que no pudo ignorar. El aire parecía más denso, más pesado, como si hubieran cruzado una membrana invisible. Y cuando entraron al claro donde iban a acampar, encontraron algo en el centro que terminó de romper la sensación de normalidad: un círculo de piedras, perfectamente distribuido. Demasiado perfecto para haber sido hecho al azar, casi ritual. Rafa se inclinó y tocó una de las piedras con la yema de sus dedos. «Están calientes», dijo, y su voz sonó distante, rota por el aire espeso. «¿Y qué?», dijo Lucas, intentando desestimarlo. «Tal vez les dio el sol». «No hay sol», respondió Julián, señalando hacia arriba. Y tenía razón: en ese claro, la densidad de los árboles bloqueaba casi toda la luz. Así que siguieron armando todo, ignorando la sensación de que ese círculo ya estaba preparado para ellos, que el escenario de la tragedia estaba montado. La noche cayó rápido, no gradualmente, sino con la velocidad de un telón que cae. Encendieron una fogata que crepitaba con un sonido sorprendentemente bajo, abrieron cervezas y empezaron a contar anécdotas adolescentes para mantener a raya el creciente malestar. Hasta que Julián, con una mirada extraña y los ojos fijos en el fuego, dijo: «¿Ustedes se dieron cuenta de que estamos hablando más bajo?». «¿Qué?», preguntó Marcos, que no había notado nada. «Escucha», dijo Julián. El fuego crepitaba con normalidad, pero sus voces sonaban apagadas, sin resonancia, como si el aire estuviera activamente succionando el sonido. «Yo no quiero quedarme acá», dijo Tomás, su voz temblaba. «Ya empezaste», bufó Lucas, incómodo. «No seas dramático». «No es drama. Es instinto».
Y entonces se escuchó algo. Un susurro. Fugaz. Apenas audible. Pero estaba ahí. Un murmullo que venía desde el bosque, que no era voz humana ni animal. Una mezcla de ambas cosas, como un coro de insectos con sílabas. Rafa se puso de pie, su rostro tenso. Chicos, eso no sonó bien. Capaz es el viento, respondió Lucas, aferrándose a la razón. No había viento hace 2 segundos, dijo Julián, con la voz ahogada. El susurro se repitió. Un poco más cerca. Esa fue la segunda señal. A lo lejos, entre la espesura oscura, algo brilló. Como lamparitas moviéndose lentamente entre el follaje. ¿Luciérnagas? Intentó decir Ernesto, pero su voz se quebró. Pero no se movían como luciérnagas. No estaban subiendo ni bajando. Se acercaban. Simétricas. Pares de luces moviéndose juntas, como si siguieran un mismo patrón, una misma coreografía. Yo creo que deberíamos irnos, dijo Marcos, temblando. Lucas rió, su risa forzada sonó hueca. No sean exagerados. Debe haber un grupo de excursionistas con linternas. Pero las luces no parecían linternas. Se encendían y apagaban a un ritmo demasiado perfecto. Demasiado coordinado. Como ojos que parpadeaban. A medida que las luces se acercaban, la ansiedad de Tomás se convirtió en un pánico absoluto. No, este es el lugar del que hablaba tu viejo, Lucas, el lugar donde vio eso. No digas tonterías. No son tonterías. Gritó Tomás, ahora histérico, él decía que las luces te eligen. Que cuando se acercan demasiado ya no podés escapar. Lucas palideció. Porque sí, su padre había dicho eso. Exactamente eso. Y todos lo sabían. La ansiedad de Lucas, la culpa por haberlos traído, se hizo tangible. Ernesto fue el primero en perderse, la primera ficha en caer. No gritó. No pidió ayuda. Un momento estaba sentado, mirando fijamente hacia los árboles con la boca entreabierta, y al siguiente, ya no estaba. Se había desvanecido, como si la silla se hubiera llevado su peso pero no su forma. ¿Ernesto? Llamó Rafa con voz ronca, Ernesto. Nada. Solo el silencio denso que el bosque usaba como arma. Y entonces, justo detrás del árbol donde había estado Ernesto, se escuchó un susurro, pero esta vez claro, helado, contando 1. Como si alguien o algo estuviera haciendo un inventario. Lucas se puso de pie de golpe. No. No puede ser. No puede ser. Los 5 restantes agarraron mochilas, linternas, lo que pudieron, y empezaron a correr hacia la dirección en que creían que estaba el auto. Pero el bosque no era el mismo. Los árboles parecían haber cambiado de lugar, las sendas se cerraban detrás de ellos. El aire era más denso. La luz de la luna, aunque intentaba penetrar, no entraba. Por acá, dijo Rafa, tratando de recordar un punto de referencia. Pero cuando llegaron al sitio donde debería estar el auto, no había nada. Solo un tronco caído y un área de follaje uniforme. Como si el auto jamás hubiera existido, borrado de la realidad del bosque. Julián se agarró la cabeza con ambas manos, las uñas clavándose en su cuero cabelludo. Nos estamos volviendo locos. Esto es una alucinación. Falta de oxígeno. No sé. Algo. Los 6 vimos lo mismo, respondió Marcos, su voz apenas un jadeo, se llevaron a Ernesto. No sabemos eso. Y entonces, la misma voz, un susurro metálico, 2. Las luces en el bosque se agruparon, formando una especie de círculo. Uno idéntico al de piedras donde habían estado acampando. Rafa fue el primero en verlo claramente. Una figura enorme, delgada como un tronco, pero más alta que cualquier persona que hubiera visto.
Tenía extremidades demasiado largas, un cuerpo que desafiaba la anatomía. Su piel era oscura, pero brillaba con un reflejo extraño, como el del metal mojado bajo la luz de sus propias luces. Sus ojos eran las luces. Docenas de ellos. Pequeños, parpadeantes, moviéndose y reordenándose por su cuerpo. «Dios mío», susurró Julián. Lucas retrocedió, en shock. «No, eso no puede ser real». Pero era real. Y se movía. La criatura avanzó deslizando los pies, sin sonido alguno, una violación del silencio. Detrás de ella, sombras se contorsionaban, figuras humanas, deformadas, cubiertas de pequeños puntos luminosos. Los amigos sintieron que algo en su mente se quebraba. Una presión intensa, un dolor punzante en la frente, como si aquello estuviera entrando en sus pensamientos sin pedir permiso, leyéndolos, corrompiéndolos. Cada uno empezó a ver su propia perdición. Marcos veía a su futura esposa llorando en el altar, repitiendo que él la había abandonado y que ella nunca se casaría. Rafa veía a su hermano muerto años atrás, culpándolo con una claridad dolorosa por no haberlo salvado. Julián veía a su madre enferma, estirando los brazos hacia él desde la tumba. Tomás veía al hombre que lo había acosado de niño, sonriendo, invencible. Lucas veía a su padre, pero retorcido, su cuerpo deforme, con la boca cosida y las luces de la criatura parpadeando en sus ojos. «No, papá, vos no», balbuceó, la culpa y el horror anudándole la garganta. La criatura se acercaba más, cada vez más, alimentándose de sus fantasmas. Tomás, superado por el terror, empezó a correr sin rumbo. No sabía hacia dónde iba. No escuchaba a los otros. Solo quería huir de la imagen de su acosador. La criatura lo siguió un segundo con los ojos, un gesto de reconocimiento glacial, y luego él dejó de gritar. Un susurro helado respondió entre los árboles, más cerca, 3. Los 4 restantes llegaron, después de correr sin sentido, nuevamente al círculo de piedras. El bosque los había devuelto, escupidos al punto de partida. «Estamos atrapados», dijo Rafa, jadeando. «El bosque nos está devolviendo al mismo lugar». «Eso no puede pasar», respondió Julián, su voz aguda. «Pero está pasando». Las luces empezaron a moverse alrededor del claro, girando, formando un círculo perfecto a su alrededor. Los ojos. Decenas. Cientos. Encendiéndose y apagándose. «No quiere que nos vayamos», susurró Marcos, su cordura al límite. «Quiere que nos quedemos acá». «¿Por qué?», preguntó Rafa, casi llorando. Lucas tragó saliva, los ojos llenos de una culpa que lo consumía. «Mi viejo decía que el bosque se alimenta de nosotros». «¿Qué?», preguntó Marcos. «De nuestro miedo. De nuestra desesperación». La criatura apareció nuevamente en el centro del círculo. Un movimiento suave, casi elegante. Las sombras detrás de ella se separaron, revelando las figuras humanas. Distorsionadas. Torcidas. Cubiertas de ojos parpadeantes. Eran los amigos de su padre. Los que habían venido aquí 20 años atrás. Las piezas encajaron en la mente rota de Lucas, las luces no eran linternas. No eran espíritus. Eran restos de las personas absorbidas por el bosque, convertidas en parte de esa entidad, el cebo para el próximo ciclo. Rafa cayó de rodillas. «Estamos muertos», susurró, con la voz plana de la resignación. «No todavía», dijo Lucas, con los ojos fijos en la figura de su padre en la sombra. «Pero pronto». El bosque estaba tomando sus pensamientos, metiéndose en ellos, forzándolos a dudar. «Marcos, cuidado», gritó Julián. Rafa había agarrado una piedra puntiaguda del círculo. «No quiero terminar como ellos», dijo, mirando las sombras humanas con un horror que era casi admiración.
No quiero ser parte del bosque. No quiero ser ojos. No quiero. Julián intentó detenerlo. Rafa gritó, un grito de agonía mental, y corrió hacia los árboles, no huyendo, sino buscando la absorción. Julián intentó detenerlo. Y ambos desaparecieron en la misma bocanada de aire frío. Silencio. Y luego, el susurro, ahora audible y cercano. 4. 5. Solo quedaban Marcos y Lucas. El novio y su mejor amigo. El que había tenido la idea. El que los había llevado ahí, siguiendo una maldición familiar. Lucas, susurró Marcos, el horror de la traición y la culpa mezclándose, ¿esto también le pasó a tu papá? Lucas temblaba, con la garganta seca. Sí, pero él nunca contó todo. ¿Por qué? Porque el bosque no lo dejó. Marcos lo miró horrorizado. ¿Qué? ¿Cómo que no lo dejó? Él decía que cuando intentaba hablar, escuchaba voces en su cabeza, diciéndole que se callara, que mintiera. Las luces se acercaron, el círculo se achicó. La criatura estaba a pocos metros. Marcos respiraba entrecortado, la imagen de su esposa se rompía en su mente. Lucas, ¿qué quiere de nosotros? Lucas tragó saliva, sus ojos un espejo de lágrimas. Que nos quedemos. Que formemos parte del círculo. ¿Para qué? Lucas lo miró, y la verdad fue la estocada final. Para seguir llamando a otros. Somos el anzuelo. Marcos empezó a llorar sin control. La criatura se acercó, los ojos parpadeaban, uno por uno, la colectividad de sus víctimas observándolo. Los delirios volvieron, más fuertes. El padre de Lucas, gritando en su mente. La esposa de Marcos, desapareciendo en el altar. El bosque vibraba. Susurros. Docenas de voces. Cantando casi al unísono. 6. Marcos agarró un tronco. Lucas tomó una piedra. El bosque dejó de moverse. La criatura se detuvo. Los dos amigos se miraron. Sin palabras. El pánico se había extinguido, reemplazado por la certeza. No había salida. Solo una elección, morir luchando como humanos, o ser absorbidos por el bosque y convertirse en parte del próximo círculo. El grito que se escuchó esa noche fue tan fuerte que, según los registros, un guardaparques lo reportó a 10 kilómetros de distancia. Pero cuando las autoridades fueron, no encontraron nada. Ni carpas. Ni restos. Ni mochilas. Ni ropa. Solo un círculo de piedras, perfectamente dispuesto. Y dos nuevas luces parpadeando débilmente, uniéndose al círculo entre los árboles. Luego otra. Y otra. Como si dos nuevas miradas hubieran despertado. Y la criatura estuviera lista para la próxima despedida.